¿Cuántos vamos a estar atentos? Aleluya. Bien, hemos estado viendo ya 12 versículos del Evangelio de Juan. Estamos en el 13º capítulo. Vamos a iniciarlo. Este capítulo inicia, ahora sí que ya en las últimas 24 horas en que nuestro Señor Jesucristo está aquí ministrando en la tierra, realizando su ministerio. Y es muy hermoso poder conocer, ver cómo Él nos ama tanto que aprovecha cada momento de su estancia aquí en la tierra para que seamos bendecidos, para que seamos nosotros llenos de su conocimiento y seamos llenos de su amor. Así que nada más date cuenta el tema que tenemos el día de hoy. ¿Cómo dice? Jesús lava los pies, ¿qué? De sus discípulos. Ese es el amor del Señor. ¿Alguna vez lavaste tú los pies de tus hermanos en casa? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no los lavaste? ¿Qué dices? No. ¿Por qué se los voy a lavar yo? ¿Qué autoridad tiene Él conmigo? Esto es, a lo mejor piensas, esto es humillante. Que se los lave Él, ¿no? A lo mejor le rugen. Pero ¿sabes una cosa, familia? Dios envió a su Hijo amado y Él vino a realizar todo el propósito para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y pudiéramos tener una vida eterna. Así que recuerden, hemos estado en la última semana a partir del capítulo 12 de su estancia de Jesús en la tierra, pero hoy empezamos el último día, ¿sí? Las últimas 24 horas. Pero vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor. Te suplicamos que nos ayudes, bendito Dios, a poder entender tu palabra, que podamos verlo de manera clara, para que nosotros podamos recibir, bendito Dios, esta gran bendición y aplicarla para tu honra primeramente y también para beneficio nuestro, como tu iglesia, como tu familia, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que así sea. Amén. Bien, vamos entonces a Juan capítulo 13 y vamos a iniciar la lectura. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que ya su tiempo había llegado, que ya no iba a tener más oportunidad de estar con ellos así frente a frente, dándose sonrisas unos a los otros, tratándose. Y Él aquí nos muestra con sus propias palabras que Él amaba a sus discípulos hasta el fin. No hasta el fin de su ministerio, sino toda la eternidad. Su amor por todos aquellos que hemos venido a Jesucristo y que creemos en Él, así es para toda la eternidad. Y eso nos debe de dar a nosotros esa confianza y esa alegría. Dice que esto sucedió ¿cuándo? Antes de la Pascua. Es decir,
Hay quienes dicen que esta celebración que el Señor Jesús celebra con sus discípulos, que es una celebración llena de amor, fue un día antes de la Pascua. Pero si nosotros vemos los demás evangelios sinópticos, nos damos cuenta que esta cena es conocida como la última cena. La última cena con sus discípulos. Pero no es solo una cena. No es una cena cualquiera. Porque recordemos que en el tiempo de Jesucristo, los días de 24 horas se contaban de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Entonces, si Jesús es el Cordero Pascual, Él iba a entregar su vida, ¿qué? El día que se celebra la Pascua. De tal manera que ellos están celebrando la Pascua el día jueves. El día jueves. Para ti y para mí. Porque nosotros contamos los días así, de 24 horas, pero a partir de las 12 de la noche. Pero ellos no, ellos cenan a partir de las 6. Así que su cena ellos la pudieron haber realizado, ¿qué día? El día, lo que nosotros conocemos como el día jueves, en la tarde, después de las 6. Pero para ellos ya era el día viernes. Ya era el día de la fiesta de la Pascua. Aunque muchos la celebraran horas después, ya por el día y no por la tarde-noche. ¿Sí, amén? ¿Estamos entendiendo esto? De tal forma que nuestro Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos y el día viernes judío, que inicia a partir de las 6 de la tarde, ellos celebran esta reunión. Una reunión donde a través de que vemos esto, como nuestro Señor Jesucristo dice que había amado a los suyos que estaban en el mundo y que los amó hasta el fin. Él tenía esa alegría de poder estar con ellos. Y también nosotros debemos de analizar esto en nuestra vida hoy. Nosotros tenemos familia y a veces entre los padres y los hijos tienen rencillas, aún a pesar de que a veces son pequeños los hijos. Les digo porque yo conocí así una familia cuando era yo un niño. Y su mamá les dejaba de hablar 2, 3, 4, 5 y a veces, hablando de días, y a veces hasta 2 meses. A mí se me hacía increíble. Pero lo que nosotros vemos aquí es que también debemos de anhelar tener esa comunión con los nuestros. Jesús estaba con los suyos, con sus discípulos, y eran sus discípulos porque Él los había llamado. Eran suyos porque su Padre se los había entregado. Eran suyos porque Él conquistó su corazón. Eran suyos porque Él los iba a comprar a precio de sangre, y más adelante lo hizo. Eran suyos porque ellos también decidieron entregarse a Él. Entonces Él estaba con sus amados. Y nosotros también debemos de buscar hacer eso con los nuestros. Tener esa alegría, ese contentamiento. Anhelar estar juntos en armonía. Y lo mismo es con la iglesia. Nosotros nos pertenecemos también como familia. Somos hermanos. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es también nuestro hermano, es nuestro amigo. Y como Dios, también es nuestro Padre. Y nosotros también somos los suyos. También le pertenecemos. También murió por ti y por mí. También fue Él el que nos llamó. También fue su Padre
que nos ha entregado a Él. Y es importante tener esto bien claro en nuestro corazón, porque a través de la vida nosotros enfrentamos diferentes tipos de dificultades y a veces nos olvidamos de quién es Jesús, quién es Él en nuestra vida y quiénes somos nosotros en Él y para Él. Y esta unidad no se debe de perder jamás, porque tanto tú como yo le pertenecemos a Él. Y un día vamos a estar también con Él, junto también con estos discípulos, con los suyos, porque nosotros también somos los suyos. Y esta muestra de amor de parte de nuestro Señor Jesús debe de darnos esa seguridad, para que nosotros caminemos en este mundo con seguridad, sabiendo que vamos a encontrar dificultades, pero que no estamos solos, sino que Él está con nosotros y que tenemos la capacidad de poder salir adelante, aún a pesar de todo ello. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que sus discípulos, estar bien entregados a Él. ¿Recuerdan cómo vimos unos capítulos apenas atrás? Como cuando Jesús dice, necesito ir otra vez a Judá. ¿Y qué le contestó? Le contestaron, no vayas para allá, te van a matar. Pero Jesús dijo, me es necesario ir, mientras tenga vida, mientras haya luz. Y entonces, ¿qué dijo Tomás? Vamos todos para que muramos con Él. Había un amor y una relación grande. Sí, amén. Se pertenecían unos a otros. Y esto debe de estar claro en nuestro corazón. Que nada nos inquiete de afuera y que si llega la inquietud, recuerdes quién eres en Cristo y cómo tú le perteneces a Él. Y por lo tanto, vamos a permanecer en Él. Amén. Ok, entonces dice que los amó hasta el fin, y ya vimos que hasta el fin es por la eternidad. ¿Sí, amén? Jesús había amado a los suyos, ¿verdad? A cada uno de ellos. A cada uno lo trató y lo conocía bien. Los papás y las mamás conocemos bien a nuestros hijos. Se nos pueden escapar cosas porque no somos Dios, pero los conocemos bien. Pues Dios, que es omnisciente y que todo lo conoce, que nada se le escapa, los conocía bien a cada uno de ellos. Sabía cómo tratar con cada uno de ellos. Conocía sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Sabía cómo iban a reaccionar cada uno de ellos. Y entonces encontramos inmediatamente, a partir del verso 2, a Jesús realizando un servicio humilde, pero ¡wow! ¡Qué manera de demostrar su amor! Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Quiero detenerme tantito allí. Quiero que quede claro esto, porque debemos aprender a poner atención en los puntos. Y este punto dice que Satanás, o sea, el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Satanás, ¿por qué pudo poner ese deseo en Judas de que vendiera a Jesús, de que lo entregara? Porque Judas, fíjate bien, Judas fue un hombre como cualquier otro que nació, fue creado por Dios y nació y fue puesto en este mundo, no para que se fuera al infierno, sino para que tuviera la misma oportunidad que tú y que yo de ser salvo. Y en su momento Jesús lo llamó
para ser uno de ¿qué? De los 12. Y en su momento Jesús sopló su espíritu sobre de ellos, de estos 12. Y todos fueron ¿qué? Enviados. En el nombre de Jesús, ¿se acuerdan allá en Lucas 11, Mateo 10? ¿Cómo les envía y les dice que no lleven nada? Nada, no lleven nada. Ustedes vayan y allá les van a invitar. Pero tampoco cobren, les decía. Ahora, llegan cada uno de ellos. Se fueron de 2 en 2, así los envió Jesús. Y llegan todos bien contentos. Le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre oramos por los enfermos y sanaron. Uno de ellos era Judas. ¿Sí? ¿Sí entendemos esto? Él tuvo toda la oportunidad de permanecer fiel y ser salvo. Porque era tanta la confianza en cada uno de ellos que hasta le dejaron él ¿qué? La bolsa. Él era el tesorero. Pero él decidió por voluntad propia escuchar a Satanás. Judas se dio cuenta que Jesús ya les había dicho una y otra vez que iba a morir y que esto ya se acercaba. Satanás conocía la debilidad de Judas. Sabía que le gustaba el dinero. Y por ahí entró. Convenció el corazón de Judas. Y cuando convenció el corazón de Judas, en ese momento, él decidió rechazar ¿qué? Su salvación, rechazar a Jesús. Y decidió ¿qué? Que su primer amor era el dinero. Eso fue lo que sucedió. No que Jesús lo llamara, ¿sí?, para que después lo entregara. No. Jesús le ofreció la misma salvación. Es claro, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿para que qué? Más tenga vida. Sí. ¿Y el 17 qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Entonces, tenemos que ser claros. Y eso es lo que sucedió aquí. Entonces, Judas, sí, por su propia decisión, decidió hacer mal las cosas. Los demás decidieron ser fieles a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Bueno, nos detenemos aquí donde nuestro Señor Jesús dice, su santa palabra, que Él estaba plenamente consciente de quién era Él. Jesús sabía que Él era el creador de todas las cosas. Jesús sabía que Él era Dios mismo. Jesús sabía que Él tenía el poder para entregar su vida y volverla a tomar. Jesús sabía que debido a su santidad, Él tenía la capacidad de con su palabra dar palabras, ¿sí?, de salvación para que algunos las creyeran y fueran ¿qué? Salvos. Jesús sabía que tenía la autoridad y el poder como Dios mismo de que iba a ascender ¿qué? Bueno, iba a morir e iba a resucitar. Y luego ¿qué? Iba a ascender ¿qué? ¿A dónde? A los cielos. Y tenía tal autoridad, ¿sí? Porque dice que todas las cosas, ¿sí?, y toda autoridad se la dio el Padre. De tal manera que Jesús tenía plena conciencia de quién era Él. Fíjate bien, su majestad era grandiosa. Todo fue creado por Él. Todo. Él es el Padre de toda creación. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Pues aún con todo y esto, dice la palabra de Dios, que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ¿qué? Ceñido. Ahora, Jesús se levantó a lavarles los pies. ¿A quién? El Dios Todopoderoso, el que les traía vida eterna. Él, en su gran majestad, decidió ¿qué? Inclinarse y lavarle los pies a sus discípulos. Ellos estaban en la cena, todos contentos cenando. En aquel tiempo, las sillas no eran como hoy, y las mesas tampoco. Las mesas a lo mejor son como las que ves ahora de centro, que eran bajitas, ¿sí? A esa altura. Y la gente se recostaba y ahí estaba comiendo. Y eran unas mesas así como en forma de U. Y los que estaban a la cabeza, el que estaba a la cabeza era el que tenía mayor autoridad. Y así iban digamos, en autoridad de cada persona, ¿sí? O de los presentes, de los invitados, iban siendo ubicados en su lugar. Jesús estaba ahí cenando. Se levantó. No les dijo, tráiganme el agua y tráiganme el lebrillo. No, él fue por el agua y trajo el lebrillo y órale, que les empieza a lavar los pies. Pero cuando estaban acostados, imagínate tú, si tú estás acostado así y de este lado está el otro, tus pies quedan hacia el lado de la cabeza de la otra persona, ¿cierto? Con los pies sucios, en ocasiones. Y a veces, queramos o no, les olían los pies. ¿Sí o no? Sí. Jesús se levantó a limpiárselos, a lavarles los pies, mostrando dos cosas que son muy importantes para que tú sepas lo que estamos hablando aquí. La primera es que el lavamiento de pies no era ¿para qué? Para una limpieza espiritual, sino para dejar ejemplo de un gran servicio. Fíjate bien lo que dice Mateo 22, 24. Porque a veces creemos que aún los más espirituales, así como que no tienen de repente sus fallitas, ¿no? Dice la palabra de Dios, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Un día antes de esto, ellos ya habían disputado entre ellos quién iba a ser el mayor. O sea, después de Jesús, en su gobierno terrenal, así pensaban, ¿quién va a ser el número 2 y el número 3? Y Salomé, la mamá de Juan y de Jacobo o Santiago, ya había ido con su sobrino Jesús a decirle, oye, pues tengo yo la vara alta contigo, ¿no? Eres mi sobrino y ellos son tus primos. ¿Qué te parece uno a la derecha y otro a la izquierda? Y Jesús les dijo que no. Ellos tenían que entender y tener claro quién o cómo se llega a ser grande. Y no es de la forma en que a veces la gente cree. Por eso ellos aquí tenían, ¿sí? Una manera de pensar equivocada. Si Jesús, estando allí, alguno le hubiera dicho, ¿quién quiere lavarme los pies? ¿Qué crees que hubiera pasado? Hubieran corrido todos a aventar si yo soy el que ganó, ¿cierto? Pero que alguno de ellos decidiera, bueno, yo voy a lavar los pies de Felipe. No, ellos no pensaban así, porque ellos veían de diferente manera y ellos decían, no, si yo le lavo los pies a Felipe, tratando de pararme el cuello de que soy muy espiritual, fíjate, de manera equivocada. Entonces,
yo voy a mostrarme ante los demás que soy su siervo. Y entonces, ¿qué lugar me va a tocar a mí hasta el último? Que ellos peleaban sus puestos. Ya lo vimos aquí, Mateo 22, 24. Y Jesús conocía esto. Y vemos su grande amor. Porque Él se preocupa por esto. Porque en el corazón del cristiano no debe de haber ese sentir de que alguno es más grande que otro. Jamás debemos de pensar así. Delante de Dios todos somos iguales y su grandeza la va a medir Él. Él es el que la va a medir. Y a cada uno le va a dar su propia recompensa. Pero le toca a Él. A nosotros nos toca ver lo que Jesús estaba enseñando aquí. ¿Y qué es lo que estaba enseñando? Una, que teníamos que poner atención en que debemos de ser humildes, de no sentirnos más que los demás, sino que al contrario, nosotros debemos de ser humildes y buscar lavar los pies de los demás, o sea, lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Verso 6. Dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y es que Pedro dice, yo no puedo permitir que tú, siendo el Señor, el Hijo del Dios viviente, te humilles a lavarme los pies como a estos otros, cuando tú eres mi Señor. Y en aquel tiempo se acostumbraba a que los discípulos lavaran los pies del maestro. ¿Sí, amén? Mas no que el maestro lavara los pies de los discípulos. No se veía así. Entonces esto era algo que la gente se sorprendía y decía, esto no puede ser. En el caso de Pedro, Jesús les estaba mostrando que ellos eran orgullosos, pero que tenían que cambiar su actitud, que no tenían que estar poniendo a ver quién iba a ser el más grande, sino que tenían que poner sus ojos en lo que Él estaba haciendo. Así que Pedro dice, no me lavarás los pies. ¿Y qué le dice a Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¡Wow! Y entonces, ¿qué dice Pedro? Señor, pues que no sean solo los pies, ¿no? También las manos y la cabeza. Pero Jesús les dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. ¿De a quién se dirigía aquí? Pues a Judas, ¿verdad? Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? A Pedro, es necesario que yo te lave. Y aquí no dice que yo te lave los pies. ¿Sí? Aquí dice, es necesario que yo te lave. Porque Jesús aquí está hablando de que todos sus discípulos de aquel tiempo y hoy, todos sus discípulos y discípulas, porque en aquel tiempo también había discípulas, ¿cierto? Ahorita acabamos de mencionar a esta Betsabé, perdón, no esta Salomé, pero también se encuentra ¿quién? María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas, María, la hermana de Marta y Lázaro, María Magdalena. Hubo muchas mujeres, discípulas, siempre sirviendo al ministerio de nuestro Señor Jesús. Ellas eran muy activas, siempre estaban listas para servirle.
Y aquí vemos entonces que Jesús le dice, si no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Y es que esto es real. Nosotros necesitamos ser lavados, ¿sí? Todas las personas. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, en ese momento somos ¿qué? Lavados. Somos limpios. ¿Por qué? Por su sangre derramada, ¿dónde? En la cruz. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, es inmediatamente ¿qué? Lavada, limpiada. Y esto es lo que tenía que entender ¿quién? Pedro. Y Jesús se los aclara aquí. Les dice de manera clara que aquí en el verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Tú y yo estamos limpios, familia. Pedro estaba limpio. Los demás discípulos estaban limpios. Pero cuando Jesús habla de que es necesario ser lavado, es que es así, a través de la fe en Jesucristo. Y Él ya no necesita lavarse, aquí se lo está diciendo. Pero es necesario que te laves los pies. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender esto que yo estoy haciendo. El lavarle los pies no era algo nada más por hacerlo. La salvación o el tener parte con Jesús no es porque les lavara la piel de los pies. Su salvación fue porque los lavó con su sangre preciosa. Pero también les está mostrando que tiene que haber humildad en ellos. Que siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló y les lavó sus pies. Para que se dieran cuenta que el que quiera ser mayor, necesita hacerse menor. Y debe demostrar su amor de manera humilde y no sentirse más que los demás. Ninguno somos más que otros delante de Dios. Eso lo decide Él. Tú y yo no tenemos ninguna autoridad para querer juzgarnos. Sí, amén. Y ellos estaban queriendo hacer esto. Por eso es que el Señor Jesucristo realiza esto. No me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro predicó ¿qué? Las buenas nuevas, ¿cierto? ¿Sí o no? Y también dio su vida realizando el ministerio de nuestro Señor. Pero antes Él había visto la transfiguración del Señor Jesús, ¿sí? En un tiempo y lugar de santidad pura, donde en la transfiguración se aparece Moisés y se aparece Elías. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Pero a pesar de todo esto, cada uno de ellos tenía que ser ¿qué? Lavado. No es de que yo me siento muy limpio y yo soy el súper bueno y yo no necesito de Dios y no. Por mucho que tú te sientas muy bueno, todos hemos necesitado, para estar delante del Señor, ser lavados. Cada uno de nosotros, familia. Cada uno de nosotros debemos de aprender a ser humildes también y buscarle lavar los pies a nuestros hermanos. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. No perdamos esto de vista, porque por eso es que en ocasiones solo desarrollamos un cristianismo así ligero, donde yo quiero, pongo en práctica los mandatos del Señor, y donde no quiero me hago disimulado. Pero esto no lo practican los hijos de Dios. Los hijos de Dios, si son lavados, son limpios, y se mantienen ¿qué? Limpios. Y estudian la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, como ahora, y permiten que la palabra de Dios les esté limpiando. Sigue diciendo la palabra de Dios, verso 12. Fíjate bien, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿por qué les pregunta?
tenía que crear una conciencia clara en ellos de lo que había sucedido. Y que no vieran solamente, no, pues Jesús es muy humilde y a pesar de su señorío y ya, nos lavó los pies. No, ellos tenían que aprender que el lavado de pies tenía un significado muy grande, de gran beneficio para la iglesia y desde luego para la comunidad. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A veces nosotros no escuchamos esto. Y nuestra mente se va con una imagen. Como aquella persona que sale cada año en televisión y les empieza a lavar los pies a 12 personas. Y creen que ese es el significado. Y qué humilde soy que me vean en televisión y que para que todos vean qué espiritual soy. Pero de eso no hablaba Jesús. Por eso les dice a ellos, llevaban 3 años con Él. Ya conocían mucho. Sin embargo, aquí les estaba faltando. Por eso Jesús hace hincapié. ¿Saben lo que les he hecho? Y les empieza a explicar. Así es el amor del Señor. Es grandioso que sea tan dadivoso con nosotros, porque así aprendemos. Y entonces podemos ver nosotros que la enseñanza es: donde quiera que ustedes anden, donde quiera que ustedes estén como mis discípulos, yo les mando, porque ustedes mismos reconocen que yo soy su Señor y que soy su maestro. Y el discípulo hace lo que el maestro le enseña, y el siervo hace lo que su Señor le pide que realice. Y entonces ellos tenían que aprender a que debían de lavarse los pies los unos a los otros, pero ya no con la idea de que si tenían sus pies sucios de tierra, literal. No, tenían que lavarse los pies unos a los otros cuando ves que tu hermano está realizando algo que no está bien. Y entonces, ¿cómo le lavas los pies? Vas y hablas con él. Le aconsejas. O si está en necesidad, a lo mejor de una enfermedad, vas y entonces sí le lavas los pies literal, si eso es necesario. Pero le estás mostrando ¿qué? Tu amor. De que tomas tiempo para ir a ver. O que a lo mejor está en una necesidad económica. Y conforme a tus fuerzas dices, bueno, yo te voy a bendecir. O que está teniendo problemas con el esposo o la esposa. O con los hijos. O el estudiante en la escuela. Y entonces tú te acercas para ayudarle, para orientarle con la palabra del Señor. No como nosotros queramos. Jesús lo hizo con amor y Él los conocía a cada uno de ellos. Y nosotros a veces vemos al hermano o la hermana que a lo mejor hizo mal y tiene sucio algo malo y tiene sucios los pies, y actuamos como lo hacen los que comercian con el chisme, que salen en la televisión o en las redes, hablando mal de una persona y de otra y esto y lo otro, y jajaja, ¿sí o no? A veces eso sucede, pero Jesús nos está llamando ¿a qué? A que les lavemos los pies, en lugar de reírnos y burlarnos de ellos, sino a tener ese amor y darles la mano para levantarlos. Jesús quería que ellos aprendieran esto.
Dios es amor. Amar a Dios y amar a las personas, en especial a los suyos, porque Jesús también a los suyos los amaba en especial. Todos somos sus criaturas, pero no todos sus hijos, y a sus hijos los amaba en especial. Y nosotros también debemos amarnos en especial y estar listos para ayudarnos. No vamos a actuar como la gente que lo hace de una forma y no a la forma de Jesucristo. La forma de Jesucristo, ¿cuál fue? Se levantó, trajo el hebrillo y empezó a lavarles los pies, no a criticarlos. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando vamos a lavar los pies, que no sea con agua caliente, porque entonces podemos herirles. Que no sea con agua fría, donde mostramos un corazón que no nos interesa. Que no los lavemos en seco, porque podemos lastimarlos. Pero que les lavemos los pies con amor y humildad. No juzgando ni criticando, ni sintiéndonos más, sino como Jesús. Él nos dice, yo soy su ejemplo. Se los dice a sus discípulos de aquel tiempo y también hoy a nosotros. Dice, yo soy su ejemplo. Háganlo como yo lo hago. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Con amor, con disposición, con una actitud humilde y con acción. Con acción, no nada más lo sé. Acción, lo pongo en práctica. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Empieza por tu casa. No juzguemos no seamos tan duros. Eso no hacía Jesús. De hecho, en su primera venida, Él no vino a juzgar al mundo, lo dice claramente. ¿Qué dice? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, ¿qué? Para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. ¿Aún qué? Aún siendo pecadores, ¿qué hizo? Mostró un amor sacrificial, ¿cierto? También nosotros podemos hacerlo. No como en la mañana veíamos también parte de esto en el estudio. Los invito a todos que lleguen temprano a las 10. ¿Y sabes una cosa? Decía el maestro que a veces nosotros queremos ayudar, pero solo aquellos que nos aman. Pero qué difícil es hacerlo con aquellos que no nos aman. Pero ¿nosotros amábamos a Jesús? No, estábamos en rebeldía con Él. ¿Sí o no? Pero Él, en ese grande amor que quiere que reine en su iglesia, dice, es necesario que no se sientan más. Es necesario que sean humildes. Es necesario que no juzguen. Y es necesario que les brinden su amor y su apoyo. Ayúdenlos. Ayúdense unos a otros en sus necesidades, en sus debilidades. Amén. Pero los demás, si alguno de nosotros estamos en necesidad, pues acerquémonos a Dios buscando a alguien, con alguien ayuda. Porque estás esperando que alguien que no sabe nada de ti te ayude, pues ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo te va a lavar los pies?
Es difícil, ¿verdad? Pero si sabemos, a veces aunque sea con oración, pero vamos a ser persistentes en esa oración, ¿verdad? Amén, familia. Entonces Jesús ya les dije ejemplo para que como yo lo hice, ustedes también lo hagan. Y quiero decirte una cosa, hermano. Todo lo que hagamos unos por otros, que lave la suciedad y desaliento del mundo, es lavado de pies. Es lavado de pies. 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué dice aquí Jesús? Jesús vino siempre diciendo, porque su ministerio aquí en la tierra, eso representa ser hijo de Dios. Así vino, como el Mesías, el Salvador del mundo, aún siendo que Dios mismo, pero vino a realizar ese ministerio como hijo de Dios. Ahora, Él, siempre vimos aquí en el Evangelio de Juan, como siempre está hablando, ¿sí?, de que Él hace la voluntad del Padre, que Él enseña y da las palabras que son de la voluntad del Padre. Todo lo que Él hacía, lo hacía ¿en qué? En obediencia al Padre. Y dice, yo no soy mayor que ¿qué? ¿Que quién? Que su Señor. ¿Cómo? Hijo de Dios, con ese ministerio. No como Dios mismo. Recordemos que Él es Dios el Hijo. Ahora, Él también es nuestro Señor. Y así como el Padre envió al Hijo, también Jesús nos envió a nosotros, ¿cierto? Allí en Mateo 19. Puedes leerlo del 18 hasta el 20. Pero allí en el 19 Él nos envía. Y no somos mayores que Él. Somos menores. Tenemos que tener claro que Jesús es Dios. Él es Dios. No somos iguales a Él. Pero debemos hacer la voluntad de Él, porque hemos sido enviados por Él. ¿Y qué es lo que nos está enviando a hacer? ¿Qué? Lavarnos los pies unos a otros. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Algunos no veo que abran la boca, ¿eh? No, buena onda, ponte las pilas. Haz la voluntad del Padre. Y entonces esto te va a traer felicidad. Si haces la voluntad del Padre, Él te trae felicidad. Si haces tu voluntad, te vas a tropezar. Haces la voluntad del Padre, entonces Él te va a sostener. Él siempre te va a sostener. Así que yo te invito a que te mantengas conociendo la palabra de Dios. Y a través de ello, Dios va a estar haciendo la obra en ti. Solo cuando estamos sujetos a Él, cuando tenemos esa relación íntima, personal, es cuando nosotros podemos estar fuertes para realizar bien las cosas. Cuando Jesús nos llama a que nos lavemos los pies los unos a los otros, es porque todos somos siervos. Todos somos siervos. ¿Sí, amén? Entonces, te invito a que perseveres en el camino del Señor y que ames a Dios con todo tu corazón y que ames a las personas, en especial
a los suyos. Y los suyos somos nosotros, los que creemos en Él, los creyentes. No te cierres, no cierres tu corazón. Sé listo, sé lista. Y Él te va a bendecir. Amén, familia.